Y en este caso, lo que nosotros definimos como análisis de ciclo de vida es una metodología científica, objetiva, para poder estimar y cuantificar los distintos impactos ambientales de un elemento, un producto o servicio, mirando todas las etapas de ese producto, desde la extracción de las materias primas, la producción, transporte, el uso y el fin de vida. Vamos calculando estos distintos impactos que al final nos entregan ciertos indicadores para entender desde distintas dimensiones cómo ese producto o material se relaciona con el medio ambiente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Gabriel Sanjay, CEO de B-Loop. Gabriel, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola Petar, ¿cómo estás? Por aquí todo muy bien y muchas gracias por esta invitación. Nosotros somos fieles seguidores del podcast, así que súper felices de estar acá. El gusto es mío, Gabriel, porque siempre me llena de alegría que cada día me encuentro con más y más emprendedores y emprendedoras chilenas que están haciendo más y más por la economía circular. Y cuando me encontré con B-Loop, que después quizás podemos contar ahí la historia, la magia de las redes sociales y este contacto y las oportunidades que estamos llenos en esta cuarta revolución industrial, unieron nuestros caminos y hoy tenemos esta oportunidad de conocer más sobre este interesante emprendimiento. Y como contexto general, Gabriel, te agradecería para las personas que nos están viendo en Chile, en América Latina y en todos los rincones de nuestro planeta, que nos contaras la historia de B-Loop y si nos pudieras describir los principales productos y líneas de negocio de este gran emprendimiento. Bueno, nosotros nos llamamos VLOOP, eso nosotros lo traducimos como ser circular. Y en ese sentido, lo que nos motivó para poder comenzar con este proyecto es esta visión de cómo podemos llegar a tener un planeta con industrias, con materiales realmente sostenibles, entendiendo que esto de los impactos ambientales no es tan simple de poder calcularlo. Ahí vamos a profundizar un poco más en eso. Y en ese sentido, cómo a partir de disponer de cierta tecnología que permitiera a las empresas poder ecodiseñar fácil o hacer que los materiales puedan ser desde el diseño sostenibles. Nosotros partimos en el 2021 con una consultora de proyectos de economía circular, pero siempre con intención de generar una tecnología. Luego, en el año 2022, abrimos nuestra línea de formación continua. Trabajamos con más de 500 emprendedores y empresarios a lo largo de todo Chile. Y en 2023, ahí recién abrimos nuestra línea de software. Nos ganamos nuestros primeros fondos Corfo, levantamos un primer piloto con Teva, con esta farmacéutica multinacional. Y bueno, tuvimos una gira por Norteamérica que nos abrió de alguna forma la mente para entender hacia dónde queríamos crecer. Y recién este año 2024 lanzamos con clientes nuestro primer software. Ahora ya estamos en una etapa de validación inicial, validación temprana, validación técnico-comercial. Y estamos llegando a nuestros primeros 10 clientes con una suscripción activa. Ese es nuestro primer hito en el que estamos ahora. Eh, Respecto a nuestras líneas de servicio, nosotros tenemos un software que permite simplificar el proceso de la medición de análisis de ciclo de vida. También ahí podemos explicarlo un poco más en detalle después. Y a partir de esta medición más simplificada de análisis de ciclo de vida, permitimos generar un mejor ecodiseño, permitimos generar un mejor compliance, por ejemplo, de leyes como la ley REP, y una serie de otros procesos empresariales, acompañados también de nuestros consultores técnicos, pero principalmente guiados por el uso del software. Fantástico. Dos puntos que rescato y que son extremadamente interesantes para el público que sigue a Revolución Circular. Uno es que eres la demostración y son la demostración en B-Loop que estamos viviendo esta unión de las tecnologías de la cuarta revolución industrial y esta mirada más sostenible de la circularidad. Y segundo, que es un gran ejemplo para los emprendedores que nos están viendo y escuchando en todo el mundo de cómo es importante también el poder converger hacia un producto y qué mejor que a través de herramientas que sean útiles como los software, que vamos a hablar más en profundidad durante esta conversación. Gabriel, he visto que están muy enfocados y como lo describías en este gran desafío lleno de oportunidades por lo demás que es la industria del packaging. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes, a tu parecer, que enfrenta esta industria, la industria del packaging hoy en día y cómo B-Loop ayuda a abordarlos? En este caso, la industria del packaging primero tiene un efecto súper, digamos, polémico en tema de un marketing negativo,
sobre todo, por ejemplo, con el tema de los plásticos. Ya sabemos de manera bien cercana el tema de las islas de plástico. Hay mucho movimiento alrededor de esto y justamente el packaging es uno de los elementos que más contamina finalmente y que podemos ver de manera mucho más visible en la naturaleza como consecuencia de estas externalidades negativas de la economía lineal. Por otro lado, también hay distintas presiones de mercado para esta industria, tanto de los consumidores que están demandando productos más sostenibles. También hay distintas hojas de ruta, hay distintas estrategias de sostenibilidad desde el lado privado, desde las mismas empresas. Y por otro lado, también hay distintas leyes que están empezando a presionar también a las empresas, y ya no solamente desde un aspecto voluntario, sino ya desde un aspecto obligatorio. Todo esto lleva a que las empresas necesiten bajar esta contaminación, principalmente desde el sector del packaging. Y en este sentido hay ciertos indicadores y aspectos materiales que son bien específicos que las empresas tienen que empezar a cumplir. En este contexto, esto es complejo, si es que lo miramos desde esta perspectiva del pensamiento sistémico, porque hay un concepto que para nosotros es súper importante y que de alguna forma es este driver que nos impulsa a poder generar este software, que tiene que ver con el efecto rebote. Porque muchas empresas con buena intención, por ejemplo, están implementando envases compostables, están implementando distintas soluciones que para ellos les parecen más sostenibles. Por ejemplo, implementar vidrio para envases que tienen que viajar grandes distancias. Entonces, en ese sentido, a veces, por implementar una buena acción o que a uno le parece buena acción, finalmente si vamos a medir la data, las emisiones de gases de efecto invernadero a raíz de esa decisión, quizás estamos generando más gases de efecto invernadero por algo que nosotros habíamos pensado que era más sostenible. Por ejemplo, pasa con los compostables que si bien son biodegradables y muchos también son biobasados, eso es súper bueno, pero si uno hace una medición de los gases de efecto invernaderos, normalmente pasa que al final de la cadena, estos materiales, plásticos biobasados, comienzan a generar distintos tipos de gases y eso finalmente genera un efecto que es contraproducente respecto a lo que nosotros habíamos definido inicialmente como empresa. Entonces, entendemos que para este contexto, para poder cumplir con estas nuevas regulaciones y al mismo tiempo desde el aspecto de la data, del aspecto técnico, poder hacer las cosas bien, entendemos que existe una complejidad en donde se hace necesario poder trabajar con distintas tecnologías como software que permitan simplificar estos procesos de cálculo. SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Nitratos Yodo, soluciones para el desarrollo humano. Oye, lo que acabas de señalar es un tema realmente tan importante en el momento que vivimos hoy, porque y ahí creo que el background que tú tienes y que compartimos, ¿no? Desde una visión bien ingenieril, facilita, y creo que es nuestro deber, por lo demás, el comunicarlo. Tenemos que ser responsables en el momento de tomar las buenas decisiones y esas decisiones tienen que ser basadas en data. Muchas veces estas buenas intenciones, sin tener la data, sin tener la información, pueden llevar a incrementar el problema más que a resolverlo. Y definitivamente el uso de tecnologías de esta cuarta revolución industrial nos ayudan, junto con la mirada de la circularidad, a tomar, o por lo menos a dirigirnos a ver las cosas desde una perspectiva mucho más responsable durante todo el ciclo de vida de un producto, y es ahí donde ustedes están haciendo un gran aporte. Y te quería preguntar justamente a propósito de eso, de cómo funciona esta plataforma de diseño circular y cuáles son las principales características que ustedes están aportando para que los usuarios, los ciudadanos, las personas puedan tomar estas mejores decisiones, también los diseñadores, ¿no? Sí, a esta plataforma le llamamos de diseño circular porque nos permite poder comprender la importancia de rediseñar los productos desde el origen, aguas arriba. Aquí hay una metáfora que la aprendí también de uno de los grandes aquí en Chile en ecodiseño, Alejandro Chacón, que dice, ¿qué pasa si tú llegas a tu departamento, a tu casa, y te encuentras que está todo inundado? Una primera aproximación quizás puede ser, ok, puedo tomar quizás algún tipo de balde para empezar a sacar el agua, pero ¿qué pasa si identifico que hay una llave que está abierta? Tiene mucho sentido ir a cerrar primero esa llave
y luego empezar a entender, ok, ¿y cómo resuelvo todas las consecuencias de este problema, pero que tenía un origen aguas arriba? Entonces aquí es donde es súper relevante para nosotros poder ir aguas arriba justamente, poner este énfasis en entender toda esta analítica de estos distintos indicadores, huella de carbono, huella hídrica, acidificación de los océanos, material particulado, etcétera, para poder generar un mejor producto, en donde, por ejemplo, solamente con aplicar un buen diseño, ya me estoy evitando tener que generar distintos tipos de cadenas de logística para poder reciclar, por ejemplo, algún tipo de elemento plástico que quizás lo puede evitar desde el origen. Entonces, en ese sentido, por eso tenemos este énfasis en el diseño circular. Esta plataforma funciona con un modelo que le llamamos Enterprise, es decir, disponemos el software para que pueda ocuparlo la empresa. Aquí va a depender si es que la empresa tiene un equipo técnico que pueda ocupar el software. Si no lo tiene, nosotros disponemos a un consultor técnico para que apoye a la empresa a poder ocupar este software. Los datos quedan para la empresa tiene un perfil en donde puede ir cargando sus distintos productos. Y a cada producto primero realizamos un análisis de ciclo de vida para luego poder habilitar distintos procesos de compliance, ecodiseño, desarrollo de productos. Y en este sentido, para nosotros es súper importante que el enfoque de este software no es solamente el enfoque de sostenibilidad, que nos encanta y de hecho es lo que nos motiva inicialmente a entrar a este mundo, sino que también tiene un enfoque operacional, financiero, de calidad. Y en ese sentido, lo que nos gusta mucho es poder entrar, digamos, a la operación de la empresa, generar estas conexiones con los distintos sistemas de gestión empresarial, ERPs, APIs, a distintos sistemas informáticos, y en ese sentido poder alimentar a distintos departamentos que van mucho más allá de la sostenibilidad o el departamento de sustentabilidad. En ese sentido, este software funciona como una especie de maestro de productos o como un gestor circular de productos, justamente para diseñar esas nuevas lógicas circulares para supply chain, para la cadena de valor. Excelente, excelente. Y qué bueno que tengan este enfoque de la mirada del triple impacto, ¿no? Tiene que ser y tiene que tener un impacto económico que por lo demás lleva el impacto de la reducción de huella de carbono y también el impacto social, que siempre lo hablamos en Revolución Circular, la creación de empleos de calidad de manera local. Gabriel, dado que Biloop, además de poder ofrecer estas herramientas tan interesantes, también tienen una capacidad comunicacional extremadamente interesante, tengo que aprovechar la oportunidad eh, de que me compartas, porque quizás antes de decir eso, a mí, y siempre nos gusta desde Revolución Circular ir desde los principios básicos. Partir desde cero cuando hablamos de todos estos temas y por eso decía, quiero aprovechar la oportunidad de preguntarte con la experiencia que tienes, ¿cuál es tu definición de análisis de ciclo de vida y cómo lo están integrando en las soluciones para envases y embalajes que están enfrentando a través de Biloop? Ajá. Sí, este es un concepto súper importante en economía circular, por lo mismo que hablábamos de poder entender estos impactos. Y en este caso, lo que nosotros definimos como análisis de ciclo de vida es una metodología científica, objetiva, para poder estimar y cuantificar los distintos impactos ambientales de un elemento, un producto o servicio, mirando todas las etapas de ese producto, desde la extracción de las materias primas, la producción, transporte, el uso y el fin de vida. Vamos calculando estos distintos impactos que al final nos entregan ciertos indicadores para entender desde distintas dimensiones cómo ese producto o material se relaciona con el medio ambiente. Y en este caso hay que tener mucho ojo con lo que normalmente caemos, quizás por tema un poco del mercado que también está iniciando en esta transición, que tiene que ser de largo aliento hacia la economía circular, con respecto al túnel de carbono. Porque muchas veces nos pasa también que al hablar de análisis de ciclo de vida, lo que nos interesa es, ok, pero ¿cuál es la huella de carbono? Sin embargo, si nosotros entendemos esta metodología de análisis de ciclo de vida, lo que nos entrega finalmente son distintos indicadores, en donde uno de los más importantes es la huella de carbono. Sin embargo, también hay otros 17, bueno, en total son 18 categorías de impacto que nos permiten entender desde distintas dimensiones qué está pasando con este producto y, claro, según el territorio, según cuáles son las problemáticas ambientales más evidentes, se va relacionando esas problemáticas ambientales con distintos indicadores. Por ejemplo, en Chile
Además, la sequía tiene un factor súper importante. Y en ese sentido es súper relevante, de alguna forma, como salirnos un poco de este túnel de carbono, que es un diagrama que muestra a una persona que está como solamente enfocada en la huella de carbono, pero está dejando de lado todos los otros indicadores que también son súper relevantes de comprender en un producto. Y en ese sentido, este análisis de ciclo de vida maneja un concepto que es la complejidad, de cómo podemos, a partir de distintas cadenas de valor, en donde se van generando distintos tipos de impactos y en donde, por lo general, cuando uno quiere medir justamente la huella de carbono de una empresa, el alcance 3, que es este alcance que viene aguas arriba y que es mucho más complejo de medir, justamente la idea es poder ir simplificando todos estos números y poder llevarlo a indicadores para que finalmente las empresas puedan tomar buenas decisiones de diseño y con eso bajar realmente los indicadores de estos distintos tipos de huella, y al mismo tiempo también bajar estos indicadores financieros y poder cumplir con estas distintas leyes o normativas que ahora están en boga. Así es, y realmente es sorprendente cuando uno se encuentra por primera vez con ese diagrama de lo que tú señalas, el túnel de la huella de carbono. Y por eso es tan importante hablar permanentemente de esta mirada sistémica, de esta mirada holística que proponemos desde la economía circular para analizar multivariable los desafíos, los problemas y evitar el estar solamente enfocado, que yo creo que es una visión muy de la economía lineal que debemos dejar atrás. Gabriel, ¿cómo ayuda VLOOP a las empresas a gestionar certificaciones, estándares y normativas asociadas a sus productos? Vamos a las entrañas de la herramienta y cómo ayuda a los empresarios, emprendedores, organizaciones que nos están viendo y escuchando. Perfecto. En este sentido, es súper importante entender cuál es el contexto de Chile. Nosotros actualmente estamos con operación directa en Chile. Hemos tenido también servicios en México, pero cada país es un mundo. Respecto a este tema de la certificación en los estándares, se entiende también que Europa está mucho más avanzado, ya nos lleva varias décadas adelantadas respecto a lo que está pasando en Chile. Sin embargo, en nuestro país, actualmente una de las leyes que está impulsando más a la economía circular es justamente la ley REP, o la ley de responsabilidad extendida al productor, o también llamada la ley de fomento al reciclaje. Y en este caso se entiende que, si lo vemos desde una mirada un poco más macro, esta ley REP de alguna forma es una especie de primer paso para que un país pueda seguir avanzando hacia niveles más avanzados de economía circular. Por ejemplo, ahora también está en el Senado la ley anti-greenwashing, que en cualquier momento también va a comenzar a estar operativa. También está la ley de plásticos de un solo uso, que afecta un poco más al mercado HoReCa, de hoteles, restaurantes, cafeterías. Entonces nosotros trabajamos con lo que actualmente está generando presiones de carácter obligatorio en las empresas. Eso es lo que hemos visto, que hay más demanda para que las empresas se muevan de alguna forma y quieran tomar acción hacia la economía circular. Eh, Nosotros tenemos un fuerte trabajo con la ley REP, particularmente en envases y embalajes. Y en este sentido, es súper importante entender que hay una gran mayoría de las empresas que están afectas a la ley REP que todavía no se han enterado de lo que significa la ley REP, no saben si están afectas y por lo tanto tampoco están en cumplimiento. Aquí en Chile hay cerca de 14.500 empresas más o menos que son las que están afectadas a esta ley. Y hace algunos meses atrás estaba la cifra más o menos de solamente un 20% estaba o cumplimiento o que sabe que está afecta, y todo el resto del 80% de este universo de empresas no está en cumplimiento. Entonces, nosotros trabajamos con las empresas para poder primero de alguna forma evangelizar, es decirles, hola, hay una ley súper importante que hay que estar en cumplimiento, hay multas súper fuertes que pueden llegar hasta 800 millones de pesos para las empresas que no están en este cumplimiento. Y lo que hacemos en ese sentido es poder generar un primer diagnóstico de cuál es esa línea base de las toneladas que pone una empresa anualmente en envases y embalajes por los productos que está vendiendo. Luego de eso generamos distintas coordinaciones con los sistemas de gestión, generamos una apertura de este sistema sectorial REP en ventanilla única, y luego identificamos cuáles son esas oportunidades para trabajar con el ecodiseño y poder bajar esta cantidad de toneladas que está poniendo esta empresa en el mercado. Ese es nuestro foco actual con la ley REP. Sin embargo, dado que bueno, estamos ahora en tracción inicial,
También la idea es poder consolidarnos en red en Chile. Hay otras red también que están activas en América. Hay algunas que ya están funcionando voluntarias, otras que no son voluntarias. Y, por ejemplo, en Estados Unidos ya la ley REP está recién comenzando, así que también hay una ventana súper interesante ahí para poder apoyar ese proceso con la experiencia que tenemos acá en Chile, pero también queremos apuntar a otro tipo de normativas, como por ejemplo en Chile los acuerdos de producción limpia. Ahora estamos generando ahí algunos primeros contactos para poder trabajar desde ese sentido. Excelente, lo hemos conversado en otros capítulos del podcast que si bien en Chile estamos bastante avanzados con este tema, aunque también tú nos muestras cifras que realmente son preocupantes, también este caso chileno representa una inspiración, un ejemplo o información interesante para la gente que nos sigue desde todos los rincones de América Latina, así que también espero sea una gran oportunidad para Vilup el poder mostrar lo que están haciendo y tener otro impacto u otros impactos en otras regiones de nuestro querido continente. Te quería preguntar, Gabriel, ¿cómo ayudan a las empresas a medir y mejorar el performance, particularmente en circularidad? ¿Qué están haciendo desde Vilup en ese sentido? En ese sentido, primero es súper importante entender cuál es el contexto de la empresa, para qué busca esa mayor circularidad. Porque en este caso hay distintos drivers que pueden impulsar a la empresa a buscar esto. Por ejemplo, hay algunas licitaciones grandes, por ejemplo, en minería o en otros sectores, que le piden a las empresas que están postulando estas licitaciones tener ciertos criterios o ciertas estrategias de circularidad. Entonces, en ese sentido, primero, la idea es entender cómo está estructurada la empresa actualmente en temas de sostenibilidad y luego hacemos una mirada un poco más cercana respecto a lo que tiene que ver con la materialidad, con sus productos, con sus desechos y cómo a partir de eso poder hacer una gestión responsable con un plan de corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, por ejemplo, respecto a este driver de la ley REP, en este sentido lo que trabajamos en circularidad es, lo que comentaba recién, entender cuáles son estas toneladas que la empresa está poniendo anualmente en envases y embalajes y a partir de eso poder entender dónde están esos hotspots, esos puntos con mayor impacto ambiental, esos puntos en donde hay, por ejemplo, ciertas familias de productos que representan una especie de línea de Pareto, en donde, por ejemplo, con un 20% de los productos característicos de la empresa o los productos icónicos, se está generando un 80% de los impactos, por ejemplo, en poner toneladas de, no sé, vidrio en el mercado. Por lo tanto, a partir de esa masa, entendemos que también hay un mayor pago de la tarifa de ley REP. Entonces ahí también hacemos ese análisis para identificar cómo con estos pocos elementos podemos generar un gran cambio en hacer esta disminución de las toneladas que pone la empresa en mercado. Y por otro lado, yo diría que otro driver relevante que tiene que ver quizás un poco más desde el lado operacional, desde el ecodiseño. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando con empresas que tienen fuertes procesos de desarrollo de productos, que están haciendo hartos cambios en productos, cambios de formato, lanzamiento de productos nuevos, y más de para explorar distintas formulaciones nuevas. Y en ese sentido es súper relevante que para poder medir este performance de circularidad, primero hacemos este análisis de ciclo de vida, entendemos distintos indicadores también, por ejemplo, como la reciclabilidad, indicadores que vienen, por ejemplo, de esta nueva ISO de economía circular, que te miden, por ejemplo, cuál es el nivel de recirculación de material en cierto producto, y a partir de eso generamos una línea base del producto actual, generamos o apoyamos el proceso de diseño para llegar a distintas alternativas, y a partir de esas distintas alternativas permitimos calcular, por ejemplo, cuál es, bueno, hablando de este túnel de carbono, cuál es la huella de carbono cada una de estas alternativas o distintas otras métricas, y con eso acompañamos para que la selección de mejores alternativas de diseño, digamos, técnico, vaya también acompañado de estos indicadores ambientales para llegar a nuevos productos que realmente estén significando un impacto más bajo en tema ambiental y que no se genere este efecto rebote que hablábamos recién de que hago un cambio de formato, pero finalmente mi producto va a tener una huella más alta. Buenísimo, excelente. ¿Qué tipos de proyectos de ecodiseño han llevado a cabo y qué resultados han obtenido hasta la fecha? Sí, ahí nuestro primer proyecto fue súper interesante porque fue en México.
Lo trabajamos en Playa del Carmen, por esta zona de Riviera Maya, en donde comenzamos a trabajar en un proyecto de envases retornables para este contexto que es bien particular, que es relativamente distinto a lo que ocurre en Chile, en donde es mucho más turístico. Y en ese sentido tuvimos ahí nuestros primeros avances para poder generar estos apoyos en proyectos de economía circular. Y ese proyecto, por distintos motivos, quedó en una especie de pausa, eh, pero también, de alguna forma, nosotros entendimos que México es un país súper diverso. Entonces también eso generó un componente, digamos, de complejidad, en donde quizás por ahora tiene mucho más sentido generar nuestra primera atracción en Chile antes de poder luego analizar otros mercados, quizás con distintos otros factores de complejidad. Sin embargo, fue un aprendizaje súper importante para entender cómo lanzar un nuevo producto que tenga estos criterios de circularidad, entendiendo también el factor humano, que no es menor. En este caso, por ejemplo, para hacer este fomento de la retornabilidad de estos envases de alimentos. Por otro lado, también aquí en Chile hemos estado participando en distintos proyectos de lanzamiento de nuevos productos. En ese sentido, hemos trabajado con distintos emprendedores o micro y pequeñas empresas para hacer nuevos lanzamientos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con un laboratorio veterinario para hacer justamente un lanzamiento de un nuevo producto de probióticos para mascotas. Y por otro lado, también hemos trabajado con un laboratorio farmacéutico para hacer un análisis de productos, de estos productos icónicos, para que la planta pueda hacer basura cero. Y eso es súper relevante porque a través de entender cuáles son las mermas productivas que finalmente generan que hayan distintos elementos que son destinados a relleno sanitario, con eso nosotros podemos, a partir de este ecodiseño, evitar que se generen estos elementos de merma, reinsertarlos en la cadena o simplemente trabajar con otros materiales u otros componentes que no generen merma o generen mucha menos merma. Eh, y finalmente, ahora también estamos trabajando con una empresa de productos de limpieza que ya tiene productos consolidados y que estamos justamente apoyando para que puedan hacer este desarrollo de distintos productos para cambios de formato, en donde podamos generar estas distintas métricas de codiseño y métricas de circularidad para que se obtengan estos nuevos productos con los indicadores controlados para que no se escapen estas distintas huellas. Excelente. Aprovechamos de mandar un saludo a la gente querida que nos sigue permanentemente desde México y es una experiencia que hemos visto, además, Gabriel, en distintos capítulos del podcast, particularmente de emprendimientos chilenos que, claro, naturalmente queremos dar este salto. Muchas veces hay que esperar el momento preciso. Estamos en este momento donde todo se está reconfigurando. No tengo duda que llegará pronto, pero es una sana e inteligente estrategia la que ustedes están tomando, muy de la mano de lo que otros emprendimientos y organizaciones están haciendo. Así que un gran saludo para la gente que nos ve y escucha en México. Y hablando particularmente de las empresas, de la importancia que tiene también el poder generar una conciencia en modelos que de repente también están muy maduros, que están prácticamente operando por inercia ya durante décadas en muchos casos. ¿Qué tipo de formación y capacitación ofrecen a las empresas para integrar la circularidad en sus operaciones? Sí, sí, justamente es un punto súper relevante esto de generar esta nueva conciencia. Hay muchos elementos que están súper enquistados en la operación lineal. Entonces, en ese sentido, para nosotros no basta solamente con disponer de una tecnología y que la empresa lo ocupe bajo estas lógicas lineales. Entonces, en ese sentido, tenemos un portafolio de distintos talleres y clínicas para empresas, entendiendo talleres, elementos de información un poco más acotados. Las clínicas, por otro lado, es un elemento de formación ya más dirigido para directivos o para elementos ya con más responsabilidades. Y tenemos, por un lado, el taller básico de economía circular, principios básicos, en donde trabajamos fuertemente con, digamos, la escuela de la Fundación Ellen MacArthur. Ahora estamos integrando también estos nuevos principios o estos nuevos marcos que nos trae la ISO de economía circular. Tenemos también el taller de modelos de negocios circulares, en donde hacemos un repaso de este tradicional Canvas lineal, pero con distintos otros elementos que nos permiten ampliar un poco la mirada
para entender cuáles son estos aspectos negativos o las externalidades negativas que genera nuestro negocio, para que desde las mismas estrategias del negocio podamos generar un nuevo modelo circular y que no sea simplemente, por ejemplo, tener una empresa tradicional en donde voy a aplicar no sé, un proyecto, un programa de reciclaje y listo, somos 100% circulares, sino que al contrario, reentendamos cuál es nuestro negocio principalmente y a partir de eso vamos generando distintos elementos para generar que nuestra empresa vaya en su totalidad hacia la economía circular. Y por último tenemos otros talleres ya un poco más ligados a la materialidad, a los productos y los sistemas de packaging y cómo eso se vincula con estos nuevos elementos de compliance o nuevas normativas como la ley de plásticos de un solo uso o la ley RED. Hacemos esa vinculación de cómo estas normativas están impulsando para que los productos tengan que ir caminando hacia, por ejemplo, ser reciclables, ser compostables, ser biobasados, para que puedan articularse dentro de nuevas cadenas de valor y que eso de alguna forma esté armonizado entre toda la misma competencia, la misma industria en el tema de packaging. Fantástico, Gabriel. Como seguidor tú mismo de Revolución Circular, sabes, me imagino, que la tesis central de nuestro podcast es que la cuarta revolución industrial tiene como modelo económico la circularidad y mostrábamos también y nos has enseñado cómo la tecnología, los softwares son parte fundamental de la solución que ustedes ofrecen para transitar hacia una economía circular. ¿Qué papel juega o ha jugado, a tu entender, la innovación tecnológica, estas tecnologías de la industria 4.0 en las soluciones que ofrece Viloop y en general en cómo nos permiten transitar hacia la economía circular? Sí. Bueno, para nosotros es fundamental la tecnología. Desde que generamos este proyecto con mi socia, siempre tuvimos esta necesidad de poder generar algún tipo de tecnología. Partimos inicialmente con estos proyectos de consultoría para entender a los clientes, para entender la industria, para realizar distintas investigaciones de mercado, pero siempre sabíamos que para poder generar un gran impacto de gran alcance, necesitábamos generar alguna tecnología que pudiera escalar rápidamente, porque entendemos que si nosotros con nuestras horas humanas de trabajo podemos generar un buen impacto en nuestros clientes, ese alcance va a ser limitado. Por lo tanto, por eso también parte de nuestro driver, de alguna forma, de crecimiento, es haber generado este software que de todas formas está en evolución y está buscando agregar cada vez más valor a más mercado. Entendemos que es súper relevante disponer de esta herramienta para que en algún punto no necesiten de nuestro apoyo directo, ni de consultores humanos directos, sino que este software pueda ser usado por cualquier empresa productiva, tanto en América o también en Europa, en Asia y en cualquier parte del mundo. Por otro lado, también entendemos que es fundamental que actualmente hay ciertos procesos que se llevan de manera tradicional, que se llevan desde la consultoría, como son, por ejemplo, los análisis de ciclo de vida. Entendemos que son procesos lentos, que toman meses o incluso hasta años, dependiendo de la envergadura del proyecto. Y en ese sentido, justamente como el análisis de ciclo de vida o proyectos de ecodiseño, son fundamentales que podamos generarlo a escala masiva, para que la industria completa pueda tener, digamos, un músculo para que estos proyectos puedan ser mucho más rápidos, mucho más ágiles. Y en ese sentido entendemos también que al, de alguna forma, algoritmizar estos procesos que tradicionalmente son realizados por consultoría, podemos ir generando distintos tipos de eficiencia durante todos estos procesos para que en vez de demorarnos, por ejemplo, meses, podamos llevar estos procesos a semanas. Y ahí la tecnología es fundamental. Por otro lado, también estamos identificando distintos componentes, sobre todo ligados, por ejemplo, a este mundo del Internet de las cosas o el Internet de los materiales, en donde, por ejemplo, esto de los pasaportes digitales de producto o estas nubes blockchain nos permiten de alguna forma generar extensiones como al mismo cuerpo humano para que nosotros podamos tener una relación mucho más enriquecedora con materiales, por ejemplo, de los envases y embalajes, y con eso, por ejemplo, generar un mejor control de qué envases permanecen en las cadenas de valor y no genera esta migración hacia los ecosistemas o a los rellenos sanitarios.
y por lo tanto entendemos que es fundamental ir integrando estos distintos como herramientas para que podamos de alguna forma también aumentar nuestro alcance como humanos y para que hagamos que esta transición hacia la economía circular pueda ser mucho más rápida porque estamos con el tiempo en contra. Completamente de acuerdo. Y es como decía Steve Jobs, ¿no? Cuando se refería a los computadores, que es poner Claro. la mente humana sobre una bicicleta. Yo creo que hoy en esta cuarta revolución industrial es casi ponerla sobre un cohete SpaceX, si le incorporamos además todas las herramientas maravillosas de la inteligencia artificial, que lo hemos hablado también en varios casos en Revolución Circular, pero es el apalancamiento para llevar esto a otra dimensión, escalarlo, como tú señalabas, y tener un impacto que no limite o no esté limitado, como tú decías, a los tiempos necesariamente de las personas. Gabriel, las personas, la gente que nos sigue en Revolución Circular les encanta los casos de éxito. Tú nos compartiste 3 casos en 3 industrias y te quería preguntar si tienes algunos otros ejemplos que puedas compartirnos o quizás el ahondar un poco más en los que ya señalaste, pero no tengo duda que las personas que nos están viendo y escuchando están ávidas de poder saber cuál ha sido el impacto en estos casos de éxito, cómo han ayudado a transformar significativamente las operaciones de las empresas y organizaciones que trabajan con Biloop. Sí, en ese sentido te comentaría primero en nuestro año 2022, en donde generamos esta apertura de nuestra área de formación continua. Ahí yo diría que si bien no generamos un impacto desde las operaciones en sí de muchas empresas, pero sí al trabajar desde estas temáticas de economía circular con más de 500 emprendedores, generamos una especie de cambio de switch, en donde muchos emprendedores nos decían, oye, esta información está buenísima, no tenía esta información, y ahora al entender estos nuevos conceptos de economía circular, se genera una especie de efecto dominó, en donde van a empezar a trabajar con packaging, han trabajado en generar nuevos productos, eliminar sus mermas o tomar sus mermas a introducirlas para generar nuevos productos. Entonces, ahí yo diría que hay un primer punto en donde de alguna forma cambiamos conciencias o generamos o dispusimos de distintos conceptos para que estos más de 500 emprendedores y pequeñas empresas pudieran aplicar cambios en este efecto dominó. Eso de alguna forma nos llena el corazón como un primer punto, un primer paso de nuestro impacto en la industria. Ahora, respecto al software, es importante mencionar que nosotros estamos en una etapa de tracción inicial, estamos buscando consolidar estos primeros casos de éxito. Ahora, yo diría que, digamos, nuestro caso más regalón o nuestro caso más importante tiene que ver con el caso de la empresa Freemet, que en este caso, este año fue la primera empresa que comenzó a trabajar con nuestro software y en ese sentido hemos visto que hemos estado generando distintos ahorros de tiempo para estos procesos de desarrollo. Porque para poder generar ecodiseño, uno tiene básicamente dos alternativas en tema, por ejemplo, de análisis de ciclo de vida, en donde o compras un software normalmente europeo, que es muy caro, o por otro lado uno puede trabajar con Excel, que si bien es gratis, pero también llega a cierto punto en donde uno ya queda corto con todo lo que uno tiene que ir cambiando en gráficos, en análisis de datos, en poder mirar los impactos ambientales desde distintas dimensiones. Y en ese sentido hemos visto que estamos disminuyendo estos tiempos de desarrollo y ahí lo que nos interesa mucho de poder ir concretando este caso de éxito, que tendremos noticias dentro de las próximas semanas, es poder ir a entender justamente cómo estamos disminuyendo estos tiempos del time to market desde que se consigue un nuevo producto hasta que realmente ese nuevo producto está en la góndola y ahí podríamos decir que estamos generando este primer business case para poder demostrar los impactos de nuestra tecnología. Y por otro lado, justamente con este laboratorio farmacéutico con el que trabajamos, en este caso, justamente la idea es poder entender cómo a partir de esta noción de una compañía multinacional que tiene una estrategia de que sus plantas locales por país puedan ser basura cero, cómo entender a partir del ecodiseño poder generar esa reducción de cientos o miles de toneladas anuales solamente a partir de este cambio en el diseño de un producto. Y en ese sentido también estamos construyendo ese caso de éxito. Todavía no tenemos todas las métricas listas, es algo que también estamos terminando de ajustar. Así que también tendremos noticias próximamente para poder mostrar después las métricas de estos proyectos resultantes.
Estaremos atentos a esas noticias. Y hablando de nuevos productos, de tecnologías, me encontré con este concepto súper interesante sobre los envases inteligentes. Y te quería preguntar, primero, ¿qué son? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Y cómo contribuyen a esta transición hacia una economía circular y hacia un futuro más sostenible? Estos envases inteligentes son básicamente envases que permiten integrar distintos sensores o indicadores que permiten monitorear y ofrecer distintos tipos de información para distintos actores de las cadenas de valor, entregando distintos parámetros, como por ejemplo propiedades, estado de conservación, la trazabilidad de esta cadena logística, distintas huellas, la huella ambiental, si es reciclable o no. Porque, solo para poner un ejemplo muy básico, si es que nosotros vamos al supermercado, podemos ver que sobre todo los productos más ecológicos o que tienen estas motivaciones de circularidad mucho más grandes, tienen distintos iconos que nos muestran, por ejemplo, producto vegano, producto carbono neutral, etcétera, etcétera. Y llega un punto en donde ya tienes 15 logos o 15 iconos y ya no te permite poder ver mucha más información. Sin embargo, a veces a uno le gustaría poder ver un poco más allá, sobre todo con productos, por ejemplo, un producto electrónico, entender si es que esa minería de ese producto viene de una fuente ilegal o viene ya con una fuente certificada en su minería, por ejemplo, o un producto cosmético también, entender si se generó, por ejemplo, un aceite de palma que generó destrucción de hábitats de orangutanes o viene a partir de algún aceite que está certificado que no genera esta destrucción de hábitats. Para poder generar esta visión un poco más allá, es súper relevante poder disponer más información a los consumidores finales para poder tomar mejores decisiones de compra, pero también hemos visto, por ejemplo, en el ámbito B2B o business to business, es súper relevante para una empresa cuando sale a vender un producto a otra empresa, un producto, digamos, en una venta masiva, poder también mostrar un poco más allá de cuáles son los atributos de este producto para que, por ejemplo, un gran retail pueda entender de una forma mucho más robusta, más integral, cuáles son estos atributos de ese producto y con ello también tomar una mejor decisión de compra para disponer finalmente este producto a nivel masivo a sus consumidores finales. Así que entendemos que esto de los envases inteligentes funcionan como una especie de puente entre la empresa, en donde se conecta mejor con los distintos stakeholders, otras empresas, consumidores finales, el Estado, los sistemas de gestión, empresas que certifican la calidad del producto, para que se pueda entregar más información, para que se pueda recibir también más información de retroalimentación, para que los mismos consumidores también puedan ir comentando o puedan ir generando interacciones para, por ejemplo, avisar cuando un envase se recicló realmente o no, y con eso poder entregar información de vuelta a la empresa, porque también pasa mucho que la empresa dispone de un producto al mercado, pero no sabe si sus productos se reciclaron, si llegaron al mar, un producto, por ejemplo, súper compostable o con los mejores atributos de circularidad del mundo. Yo he visto también que después quedan en la calle botados y esas métricas las empresas no las tienen. Entonces, con este carácter de envases inteligentes, permitimos generar ese puente para poder controlar mejor lo que está pasando en estas cadenas de valor, sobre todo aguas abajo, o por ejemplo, si lo miramos desde aguas arriba, desde los mismos fabricantes, para poder ir entregando más información a todo lo que ocurre abajo en la cadena. Genial cómo la tecnología te permite eliminar la frontera entre el mundo físico y el digital, y es otra demostración sobre todas las que nos has comentado de cómo definitivamente ya estamos surfeando la ola de esta cuarta revolución industrial. Gabriel, ¿cuáles son los planes y objetivos futuros de Biloop en términos de desarrollo y expansión? En este sentido, nosotros primero tenemos como primer objetivo ahora llegar a estos primeros 10 clientes. Con eso ya tenemos una atracción inicial que nos permite entender cuál es el valor que entrega nuestra plataforma y cómo poder ajustarla para después pasar a un siguiente paso que tiene que ver con llegar a los primeros 100 usuarios en Chile este año. Con eso, cuando ya intentamos bien cómo poder haber crecido en este mercado chileno, la idea es el próximo año poder crecer. Queremos apalancarnos justamente lo que hablábamos de esta ley red que está en distintos países de América. También hay distintas leyes de economía circular que son súper importantes para nosotros poder generar valor ahí.
Y estamos mirando con mucha atención lo que está pasando en California y en México, con estas zonas en donde hay eh, zonas industriales con altos niveles de producción, con altos niveles logísticos. Y en particular, nosotros tuvimos el año pasado, hace algunos meses, una gira de inversión en América del Norte. Estudiamos en más detalle lo que está pasando en California. Hay una ley que es la SB54, que es una especie de ley REP más la ley de plásticos de un solo uso, que funciona como una sola ley. Y está súper interesante también poder entender cómo nuestra plataforma puede acelerar esta implementación de esta ley. Generamos ahí distintos contactos para poder estar mirando con más detención y ojalá el próximo año ya empezar a tener nuestro primer acercamiento ya un poco más operativo en estos mercados. Excelente. Gabriel, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero te tengo que hacer una pregunta que le hago a todos y cada uno de nuestros invitados en Revolución Circular, y es desde tu experiencia, desde tu conocimiento como emprendedor, como empresario, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que nos están viendo y escuchando en Chile, América Latina y los lugares que ni siquiera uno se puede imaginar que nos están viendo y escuchando en nuestro planeta? Sí, en este caso yo diría principalmente quizás 3 puntos relevantes. Uno, que es nuestro motivo de ser, digamos, de disponer nuestra plataforma, que es la importancia de cuantificar los impactos. Entendemos la importancia de este análisis de un ciclo de vida y al mismo tiempo entendemos también que no hay una bala de plata en materiales, sino que de alguna forma nosotros nos definimos un poco más agnósticos de caso a caso cuantificar esos impactos y en base a esos resultados, con las herramientas y la información que tengamos a mano, poder tomar la mejor decisión, pero no tener de alguna forma este sesgo de que hay ciertos materiales que son mejores que otros. Siempre es importante revisar esta data caso a caso y en función de eso aplicar una solución. Por otro lado, de alguna forma para las empresas, entendemos nosotros también que es súper importante poder implementar el ecodiseño desde ya. Por ejemplo, en este contexto de la ley RED, sobre todo para las empresas afectadas a la ley RED, no necesariamente tenemos que esperar al 2025, 2026, cuando el ecodiseño ya se esté haciendo masivamente impulsado por los sistemas de gestión, sino que desde ya tiene mucho sentido financiero y operacional buscar ahorros en materiales, buscar ahorros económicos para poder implementar el ecodiseño desde ya. Y por otro lado, diría también que para el mundo quizás más activista o de las personas que nacen mucho desde el corazón de poder generar un impacto, también entendemos que es súper importante no solamente poner el corazón en nuestros proyectos, sino que también lo que hablábamos es poner también estos aspectos más financieros o más operativos, en donde nosotros podamos de alguna forma salir a convencer o salir a trabajar con empresas que no solamente estén interesadas en la economía circular o en la sostenibilidad por el corazón, sino que también quizás desde el mundo más convencional o de la economía más lineal, le ven este atractivo a estos proyectos circulares por el tema financiero y que de ninguna forma te pueden decir que no a un proyecto porque desde el lado financiero les conviene mucho. Por lo tanto, con eso también entendemos que hay un avance mucho más rápido y podemos evitar fricciones también para poder avanzar el proyecto integrando este lado que es un poco más financiero. Así que de alguna forma es súper importante integrar estos aspectos para que la economía circular siga avanzando lo más rápidamente posible por el planeta. Sabios consejos, Gabriel, muy de acuerdo con lo que señala, particularmente en el último punto de que tenemos que verlo como un modelo de negocio y tal como señalabas en ese ejemplo, de esa manera y por experiencia propia hace incontrarrestable cualquier argumento que se pudiera tener en contra. Cuando se demuestra con números, definitivamente el caso de modelo de negocio está hecho. Así que completamente de acuerdo con lo que señalas. Gabriel, ¿dónde podemos invitar finalmente a las personas que nos están viendo y escuchando a conocer más sobre todo lo que nos has comentado hoy sobre Biloop? Estamos nosotros con fuerte presencia en Instagram y en LinkedIn. Ahí nos pueden encontrar como Biloop. También nos pueden encontrar en nuestra página web, que es biloop.io. Ahí nosotros también estamos comunicando nuestras distintas apariciones en prensa, también distintos posts y artículos de opinión también. Así que felices de conectar por cualquiera de esos medios para poder colaborar con la economía circular. Fantástico, Gabriel. Felicitaciones por todo lo que están haciendo y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Revolución Circular. Muchísimas gracias a ti, Petar. Muchas gracias y
feliz también de poder haber estado acá y compartir contigo. Las puertas abiertas y no tengo duda que nos vamos a encontrar en el futuro. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.